La Fórmula 1 presentó la semana pasada todas estas novedades que traían de cara al reglamento de 2021, que sin duda es una revolución en la ingeniería de los coches porque cambia completamente el concepto. Así que la intención es explicar un poco cuáles son las principales claves de este nuevo concepto y cómo afectan a lo que sería el rendimiento del coche en pista, porque sí es cierto que algunas son muy vistosas, pero quizás es un poco más complicado para los aficionados no tan técnicos quizás saber exactamente por qué han aplicado esta normativa o en qué afectarían al monoplaza. Así que la intención es hacer unas explicaciones un poco rápidas sobre los conceptos fundamentales. Así que nada, vamos a ello. Bueno, lo primero que llama la atención sin duda es que el coche es mucho más limpio que el de los años anteriores, tiene unas líneas mucho más sencillas. De hecho lo vemos aquí, por ejemplo, en este render de Williams, en el que destaca sobre todo las líneas muy limpias. Vemos que aquí ya no hay tantos apéndices creadores de vórtices, ni por esta zona ni por aquí, y esto es básicamente porque ha cambiado el concepto. Ya no solo se centra o no se centra tanto en la creación de vórtices y en lo que es el principio de sustentación por el que el aire va hacia arriba y el coche va hacia abajo, aplicándolo de forma llana, sino que la intención es que el concepto en general aerodinámico se centre sobre todo en el efecto suelo. Entonces el concepto va de mandar todo el aire posible al suelo del monoplaza, al fondo plano, luego que se abra un poco con el difusor y así crear el famoso efecto suelo, ¿no? Entonces el concepto general cambia mucho y además al perder tanta pletina y tantos apéndices pues hace el coche un poco más robusto ante ciertos choques, que ya llevamos varios años viendo que el más mínimo roce pues salta alguna pletina, el rendimiento del coche empeora, se hace mucho más inestable. Entonces al final se consigue en principio un coche bastante más estable. Si pasamos a analizar el alerón delantero, vemos que es mucho más sencillo. Ahora no tiene tantas líneas, sino que tiene aquí vemos solo tres flaps, pero realmente esto es configurable, puede haber más o menos en función de la carga aerodinámica que necesite el equipo, incluso del concepto en general del coche de cada equipo. Pero al final lo que llama la atención es que no tenemos aquí este hueco que normalmente veíamos en otros años, como aquí se generaban estos picos que al final generaban el famoso vórtice I250 que hacía algo así. Entonces lo que hacía era un poco redirigir los flujos para tratar de que el aire no chocase aquí demasiado en esta zona, intentar meter un poco el aire que venía por fuera. Entonces con este nuevo concepto en el que se basa todo en el efecto suelo ya no hace falta ese vórtice. Entonces lo que se hace es intentar hacerlo lo más limpio posible para mandar aire aquí directamente a lo que serían los canales que llevan el aire al fondo plano. Además también me parece curioso que ahora lo que sería el end plate del alerón delantero, esta superficie lateral perpendicular al suelo, ya no es una pieza aparte, es decir, ya no tenemos, como veíamos aquí por ejemplo, que tenemos esta pieza y los flaps que se pegan a esa pieza, sino que ahora pues es una forma mucho más continuada. Vemos que es una única pieza, entonces eso también le da cierta resistencia al coche y creo que es un concepto bastante interesante. Entonces al final el concepto se basa en sacarte aire de las ruedas, lógicamente, mandar cierto flujo a los conductos de refrigeración de freno, pero sobre todo llevarlo al fondo plano. De hecho tenemos aquí la ilustración en la que vemos que además tiene una forma mucho más picuda, digamos, no es tan recto como en otros años y además mucho más largo. Entonces al final también se intenta llevar el aire a lo que sería este fondo plano, que además vemos que tiene varios conductos, varios canales. Entonces claramente en cualquier detalle del coche vemos que el concepto fundamental es el efecto suelo. Si pasamos ahora un poquito más atrás, vemos lo que serían las ruedas del coche, que lo que más llama la atención pues es la diferencia de las llantas. Vemos que ahora la llanta es mucho más grande, entonces esto lo que hace que lo que sería el neumático sea más fino. Entonces eso da cierta estabilidad al monoplaza, tanto lateral como longitudinalmente, sobre todo para circuitos muy bacheados como Austin, por ejemplo. O sea, tenemos el ejemplo claro de que si tú tienes una goma como sería el neumático y es así de grande, pues tiene mucho juego lateral, pero si la cortas, al final el juego es mucho menor y pasa lo mismo verticalmente. Si tú tienes mucha goma, pues la puedes tirar mucho, si tienes poca, pues se tira muy poco. Al final es un concepto claro, yo creo. Pero otra cosa que llama la atención de las llantas para mí es que son lenticulares, es decir, no tienen radio, no tienen hueco. Entonces vemos que es como una superficie entera. Esto favorece por una parte la refrigeración de los frenos y por otra reduce la creación de drag. Evidentemente esto pues está girando, entonces el drag lo vas a tener sí o sí porque choca con el aire y te crea unas ciertas turbulencias. Pero bueno, esas lenticulares pues da cierta estabilidad y además, como digo,
ayude a refrigerar los frenos, porque el conducto principal de refrigeración de frenos es este, como ya digo, el alerón delantero pues protagonista en que vaya un flujo suficiente ahí. Entonces bueno, la refrigeración de frenos quizás sea uno de los principales problemas que ha tenido la Fórmula 1 actual, o uno de los principales quebraderos de cabeza para los equipos, así que teóricamente debería solucionarse en cierta medida este problema, a priori gracias a las llantas. Si pasamos a lo que sería ya el cuerpo del coche, pues lo que más llama la atención es que aquí ya han desaparecido todos los flaps, ¿no? En la famosa zona de los bargeboard, en el que había múltiples apéndices que creaban vórtices, que intentaban pues llevar el flujo saliente hacia el interior del coche, hacia, digamos, pegar el flujo de aire al cuerpo del coche, que como vemos sigue manteniendo esta forma como de botella. Pero bueno, esto también hay que decir que es regulable, es decir, puede tener aquí, vemos 3, pero puede tener más, puede tener 2, puede que esto se alargue o se acorte, así que ahí sigue dando bastante juego. Y otra cosa que llama mucho la atención, yo creo, que son los conductos de refrigeración de los motores, del radiador y demás. Igualmente, digo, esto es configurable y esto también, o sea, cada equipo puede optar por una configuración que más le convenga, y yo creo que esto va un poquito relacionado con el tema de las unidades de potencia. Los motores y las unidades de potencia se van a mantener en 2021 con las actuales que tenemos, entonces yo creo que como las unidades de potencia seguirán siendo las mismas que hemos tenido otros años, pues optarán por una refrigeración similar, así los equipos no tienen que quebrarse tanto la cabeza, digamos, por las unidades de potencia, que era uno de los principales focos de donde se iba el dinero de los equipos, así que en este sentido pues podrán, digamos, ahorrar un poco en ese sentido, ¿no? Y luego también vemos que desaparece la aleta de tiburón, esta que tenemos aquí. Sí, es cierto que en los últimos años era bastante pequeña, pero aún así seguía existiendo. Esta aleta lo que hace es dar cierta estabilidad al coche, la hace que no sea tan inestable, pero al final creo que este nuevo concepto es mucho más estable ya de por sí, entonces digamos que no era necesaria. Además es una aleta que, aunque da cierta estabilidad, te quita rendimiento en curva y a priori este coche va a ser un poco más lento que los actuales, así que intentarán con esta medida un poco equilibrar el nivel y no hacerlo mucho más lento en curva. Y además esta imagen también me viene muy bien para hablar del alerón trasero, que ahora va a ser mucho más simple. Vemos que es igual que el alerón delantero, es una única pieza, todo continuada. Además desaparecen aquí todos los apéndices que veíamos otros años. De hecho teníamos aquí una locura de aperturas tanto arriba como abajo para crear vórtices. Ya los vórtices desaparecen. Eso sí, va a poder seguir teniendo varias configuraciones, lógicamente, o sea que esta superficie no siempre va a tener el mismo ángulo, se puede regular para tener configuraciones de alta, media, baja carga aerodinámica. Lógicamente no tendría sentido tener un alerón fijo para todos los circuitos. Entonces al final lo que se busca no solo es tener ese alerón tan grande y tan continuado, sino favorecer sobre todo al difusor, que es un difusor monstruoso, es enorme. Pero claro, al final lo que vemos es que el concepto del coche fundamental es el efecto suelo, y para que se produzca ese efecto suelo y sea lo suficientemente eficaz se necesita un gran difusor. Así que como ves, el concepto, aunque parece muy sencillo, tiene muchos pequeños detalles, a mi gusto es bastante interesante. Creo que la Fórmula 1 tiene que ir cambiando los conceptos fundamentales de los coches cada X tiempo para seguir mejorando, para seguir investigando, así que me parece bien. Es una nueva oportunidad para ciertos equipos como McLaren o Renault de subirse a la zona donde están los grandes equipos, así que veremos lo que pasa. A mí personalmente me gusta el coche, creo que es bastante agradable, pero bueno, entiendo que para gustos colores ya cada uno tendrá su opinión, así que nada, esto es todo por hoy. Si te ha ayudado un poquito a entender lo que sería este concepto nuevo, pues te agradecería un me gusta o una suscripción. Así que nada, eso es todo, nos vemos en la próxima.